tardes a todos y todas y muchas gracias por acompañarnos hoy. Es un gusto darles la bienvenida a este nuevo webinario de la red Jean Monnet EULAS. Aprovecho para comentarles que si les resulta de interés el contenido que estamos compartiendo hoy, los invito a suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encontrarán en X, Blue Sky, Instagram, LinkedIn y YouTube, para poder continuar con el análisis y estar al tanto de las distintas actividades que estamos organizando desde la red. Mi nombre es Andrea Bianculi, soy coordinadora de la red Jean Monnet EULAS y tengo el placer de moderar este encuentro. Hoy vamos a conversar sobre el libro que han publicado muy recientemente Claudia Sila y Peter Bierla como coeditores. El libro se llama Trends in Latin American Relations, Shifting Alliances in the New World Order Disorder, right? Es una obra fundamental para los tiempos que corren porque examina el papel de América Latina, tanto de la región como un todo, y también mira algunos casos específicos de países, como es el caso de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. Y lo más interesante es que este análisis se hace en el marco de este nuevo orden o desorden global, que es un tema que seguimos debatiendo, porque ciertamente el escenario internacional hoy se presenta cada vez más volátil, más desafiante, y estos son unos rasgos que digamos que se han intensificado desde el inicio del segundo mandato del presidente estadounidense Donald Trump. Como les decía recién, para hablar del libro contamos con la participación de sus editores y también uno de los colaboradores del libro. Es un verdadero placer darle la bienvenida a estos tres especialistas de primer nivel y estimados colegas. Los tres comparten una trayectoria de excelencia y un interés profundo en las relaciones internacionales, las políticas exteriores y los procesos de integración en América Latina. Permítanme presentarlos brevemente. El currículum de cada uno de ellos es muy extenso y los invito a encontrar sus biografías y publicaciones en la web, pero decirles que Claudia Sila es politóloga y es investigadora en el Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad en Berlín. Peter Bierla, I'm sorry for my German, también politólogo y director científico del Instituto Iberoamericano de Berlín. Federico Merke, especialista en relaciones internacionales, profesor asociado en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de San Andrés en Buenos Aires y también investigador del CONICET. Muchísimas gracias a los tres por aceptar nuestra invitación y por acompañarnos en este espacio de diálogo. A quienes nos acompañan, les recuerdo que pueden enviar sus preguntas o comentarios en cualquier momento de la presentación de hoy a través de la casilla de preguntas y respuestas que se encuentra al final de la pantalla. Ahora sí, sin más, damos paso a las presentaciones. Le cedo la palabra a Peter y a Claudia. Creo que hablan en ese orden, ¿verdad? Sí. Vale. Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días a todas y todos. Antes de todo, nuestros agradecimientos por esa iniciativa a Andrea, al Jean Monnet Network. Es un gran placer estar presente aquí hoy con todos ustedes para hablar sobre nuestro libro. A mí me toca hablar un poco sobre la historia de este libro. Muy brevemente. Y hay que decir que algunas de las contribuciones al libro se presentaron originalmente en un simposio del Grupo de Trabajo sobre Relaciones Internacionales de la Asociación Alemana de Investigación sobre América Latina, la ATLAF, una suerte de, bueno, no LASA, pero comparable, por lo menos como reúne instituciones e investigadores independientes, individuales, que trabajan sobre América Latina. Y en la ATLAF hay varios grupos de trabajo. Uno es el Grupo de Trabajo sobre Relaciones Internacionales de América Latina, que justo Claudia y yo lo coordinamos. Y entonces, en este simposio que se organizó ya en octubre del 2022, con el título América Latina en el nuevo desorden mundial,
Tuvimos colegas de Europa, colegas de América Latina, y hablamos en 4 paneles: dinámicas internacionales, dinámicas regionales, el rol de algunos actores extrarregionales, y también discutimos sobre políticas exteriores latinoamericanas. Y dado que durante este simposio surgieron debates bien interesantes, dijimos, bueno, ¿por qué no convertirlo en un libro? Y entonces Claudio y yo hablamos y dijimos, bueno, pero habría que invitar otras colegas. Y eso es lo que hicimos. Invitamos a varios colegas de América Latina, de Europa, a sumirse a ese proyecto de libro, y afortunadamente varias colegas aceptaron esta invitación. Entonces los capítulos se escribieron a lo largo del 23. Claudia y yo lo leímos todo, lo comentamos, nos pusimos en contacto con los colegas, ellos los retrabajaron, los revisaron, actualizaron. Durante el 2024 comenzamos también entonces con todo el proceso de edición, con el challenge, con el desafío de publicar un libro en Routledge, en una editora angloparlante, sin que ninguno de nosotros fuera hablante nativo del inglés. Pero hay que decir, gracias a DeepL y DeepWrite, todo salió bien y no recibimos ningún comentario crítico por parte de la editorial en cuanto al lenguaje. Y en general muy pocos comentarios críticos parte de la editorial, así que eso funcionó bastante bien. Entonces, a principios del 2025, teníamos el manuscrito listo, ¿no?, para mandarlo a la editorial. Y entonces llegó Trump por segunda vez, y el mayor desafío entonces era porque ya después de pocos días, bueno, ya antes también de asumir él, pero más aún después de pocas semanas, se sabía que eso significaría un, un punto muy fuerte así, y iba a tener muchas consecuencias. Entonces, a nosotros nos tocó pensar, ¿qué hacemos? ¿Mandamos los capítulos de nuevo a nuestras autoras y autores? Pero al final dijimos, no, si hacemos eso, tomando en cuenta además de que no se sabía qué iba a pasar mañana y el otro día, dijimos, no, entonces si hacemos eso, el libro nunca va a salir, ¿no? Entonces dejamos los capítulos como eran, pero sí el capítulo final del libro. En este capítulo estamos tratando de tomar en cuenta todas las dinámicas, de todas las temáticas también que se discuten en el libro, tomando en cuenta las primeras semanas del segundo mandato de Trump. El libro como tal se divide en 4 partes, ¿no? Tiene una parte sobre dinámicas regionales e internacionales, donde tenemos 5 contribuciones, unas desde una perspectiva más económica, sobre retos para la política de desarrollo en América Latina, después varias contribuciones sobre el regionalismo, también sobre las cláusulas democráticas y su funcionamiento o no funcionamiento en América Latina. Eso es la primera parte. La segunda trata el papel de algunos de los actores externos: Estados Unidos, China, Rusia y la Unión Europea. Y en la tercera parte, de alguna manera se divide en 2 partes. Esa tercera parte sobre políticas exteriores de los gobiernos latinoamericanos, porque por un lado tenemos 3 contribuciones más panorámicas sobre la reestructuración de prioridades en la región, sobre políticas exteriores feministas y sobre estrategias de inserción internacional, ¿no? Eso más desde una perspectiva de no solamente, no de países individuales, sino de la región, ¿no? Que sabemos que es difícil hablar de América Latina como región, pero lo tratamos. Y después tenemos 5 capítulos sobre políticas exteriores individuales: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, los grandes. Y bueno, y como ya dije, el capítulo final con conclusiones, pero también con
observaciones y opciones internacionales de América Latina en la era de Trump 2.0. Termino diciendo algo sobre la tapa del libro, espero que la hayan podido ver. En la tapa se ve a Mao de América Latina, ¿no? La mano de América Latina, que es un monumento que si van a São Paulo, en Brasil, lo van a ver en un complejo que se llama Memorial de América Latina. Es un complejo arquitectónico en São Paulo creado por la arquitecta Oscar Niemeyer, inspirado por Darcy Ribeiro para promover la integración cultural, política, económica de la región. Este monumento, y sobre todo a Mao, condensa una memoria de violencia y al mismo tiempo un proyecto de unidad y esperanza latinoamericana. Así que la mano abierta con los dedos extendidos en gesto casi de grito o de desesperación aluda a la opresión histórica del continente, pero también a la fuerza y creatividad de sus pueblos y naciones. Y el mapa de América Latina en rojo como casi una mancha de sangre remite explícitamente a los episodios de violencia, no solamente colonial, sino también postcolonial, a dictaduras, a la explotación económica, pero también a las luchas sociales de la región. Y pensábamos que, bueno, eso como un símbolo también de nuestras discusiones que llevamos a cabo en el libro, sería una buena foto para la tapa. Bueno, con eso les dejo con Claudia. Muchas gracias, Peter, y muchas gracias también por esta oportunidad. Me sumo al agradecimiento que hizo Peter y digo buenas tardes desde Berlín. Em, Probablemente haya quedado claro que nuestro libro es muy plural, tiene un carácter pluralista en términos conceptuales como normativos. No teníamos un marco estrecho al que las autoras y los autores se tenían que adaptar, sino que tenían la libertad de elegir las propias perspectivas conceptuales y normativas. Y un libro de esas características significa un gran desafío para conclusiones. Y dado que es difícil sacar conclusiones en esa diversidad, y teníamos la necesidad, como mencionó Peter, de actualizar de alguna forma los temas que se trataban en el libro en vistas a la segunda presidencia de Trump, que se nos atravesó en el medio. Entonces optamos, como él mencionó, por ofrecer observaciones finales más que conclusiones integradoras. Y en esas observaciones finales no es que no haya enunciados generales, sí los hay, pero pusimos el acento en la política que estaba tomando forma del gobierno de Trump hacia América Latina, haciendo sobre todo alusión a las medidas tomadas y anunciadas en relación a los países que que están en el centro de los capítulos incluidos. Esto es México, Brasil, Colombia, Argentina, Chile, pero también considerando cuál es la reacción o cuál fue hasta el momento la reacción y la estrategia de estos países frente a las medidas más bien de coerción que venían desde el norte. La verdad que ese tipo de actualización se podría hacer cada semana porque los desarrollos son sumamente dinámicos. Yo creo que hasta el día, desde la publicación del libro a fines del año pasado hasta hoy, habría mucho que agregar y que mencionar. No solo me refiero al secuestro de Maduro en Venezuela, sino también al hecho de que tenemos ya dos marcos conceptuales que nos ayudan un poco a interpretar o a analizar la política de Estados Unidos para con América Latina. Específicamente me refiero a la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que se publicó en noviembre del 25, y la Estrategia de Defensa Nacional de enero de este año, que nos enmarca del ámbito en el que están teniendo
lugar estas medidas. Quisiera referirme brevemente a ellas. En la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos se indica que el objetivo principal de la política exterior es restablecer el dominio estadounidense en el continente americano. Ellos hablan obviamente en esa terminología propia de hemisferio occidental. Y esto conlleva cuatro objetivos secundarios. Uno es el primero es que el hemisferio occidental debe permanecer razonablemente estable y bien gobernado para dificultar la migración masiva hacia los Estados Unidos. El segundo objetivo es que los gobiernos cooperen con Estados Unidos y se comprometan en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. El tercero es que el continente quede libre de injerencias y de intervenciones extranjeras en ámbitos que son considerados clave por Estados Unidos. Y el cuarto es garantizar el acceso de Estados Unidos a recursos estratégicos. Todo esto implicaría una presencia militar más fuerte de Estados Unidos en el continente y no descartaría la aplicación de operaciones militares selectivas. Y a estos objetivos combinados es lo que se llama el corolario Trump a la doctrina Monroe. En relación a la estrategia de defensa nacional que salió este año y su vínculo con la región, me parece que vale la pena mencionar que el hemisferio occidental está tratado en el mismo capítulo con la política nacional, es decir, Homeland and Hemisphere. Lo que indica que la seguridad nacional se entiende sumamente conectada con la seguridad regional, tanto en términos de amenazas como de intervenciones. Y finalmente creo que en términos de actualización, hoy en día tendríamos que mencionar además la muy fresca creación del escudo de las Américas y su primera cumbre celebrada el pasado fin de semana en Estados Unidos, que reunió a gobiernos de 12 países latinoamericanos que se consideran ideológicamente afines y con el principal objetivo de cooperar en temas de seguridad. Como enviada especial para este escudo se nombró a Kristi Noem, la que es ex ministra de Seguridad Nacional. Así que con estos conceptos y con esta nueva cumbre, creo que va tomando cada vez más forma y más estructura la relación de Estados Unidos con América Latina y obviamente un análisis completo tendría que contemplar la forma y las estrategias que están utilizando los gobiernos latinoamericanos para lidiar con esto, para cómo reaccionan ante esto. Pero es una cuestión que ahora dejo abierta, para que podamos seguir conversando con la participación de otras y otros, siguiendo probablemente con nuestro comentarista. Muchas gracias. Muchas gracias, Peter y Claudia. Y ahora sí, Federico, estamos atentos a tus comentarios sobre este libro tan importante. Bueno, buenos días a todas, buenos días a Peter y buenos días a toda la audiencia. Un placer sumarme a esta presentación. Agradezco mucho a EULAC por esta iniciativa, por supuesto a Andrea por estar acá moderando este panel y mis felicitaciones a la paciencia estratégica de Claudia y de Peter para llegar a buen puerto con este libro. Tengo los mejores recuerdos de ese encuentro en Berlín, que fue muy intenso y con muchos debates, y la verdad que ver plasmado todas esas discusiones en papel, en tapa, etcétera, es un enorme placer. El libro es de mucha complejidad, tiene bastantes capítulos y cubre, a mi modo, muy bien cuáles son los desafíos de América Latina, ¿no? Y acá, como señaló Peter y como señaló Claudia también, tenemos una especie de desfasaje entre hay cosas que aparecen en el libro y que ya no están, y cosas que están y que no aparecen en el libro, ¿no? Entonces, mi idea es principalmente extraer o destilar las cosas que están en el libro, y que me parece que son como
un poco más estructurales, que no envejecieron. Hay algunas cosas que sí envejecieron cuando hablamos de Biden o del gobierno de Alberto Fernández, ¿sí? Pero hay cosas que no envejecieron y me parece que las cosas que no envejecieron van a seguir estando en los próximos años, que son como rasgos estructurales, que yo decanto de la lectura del libro. Em, Podría estar bastante tiempo hablando de esto, pero voy a tratar de ser muy sintético y de ir al hueso en relación a las cosas, a los desafíos que yo identifico para América Latina, ¿sí? Em, y ahí yo tengo cuatro ítems, cuatro temas que me gustaría tocar y después algunas inquietudes trayendo esta producción más al tiempo presente y ahí algunas preguntas para ver cómo reaccionan Claudia y Peter del momento actual. La primera es, obviamente, si uno atraviesa el libro a partir de conceptos, hay dos o tres conceptos que recorren el libro, más allá de cuál es el tema específico del capítulo. Uno de esos conceptos es la autonomía, ¿no? Es el problema de la autonomía de América Latina, eh, cuán deseable es, cuán alcanzable es en el contexto actual. Esa pregunta que nos la hicimos en Berlín hoy tiene mucha más relevancia todavía por el desorden que estamos viviendo desde Berlín para acá. Empezó antes de Berlín y se profundizó en los últimos años, ¿no? Entonces, ese es un concepto. El otro concepto es el del regionalismo. Autonomía y regionalismo yo creo que recorren buena parte del libro, que es otra aspiración, la aspiración de la integración regional, ¿no? Tenemos una aspiración de autonomía en relación a cómo vemos el mundo y una aspiración de integración regional. América Latina tiene muy buenas aspiraciones. El problema son las realizaciones. Eh, eh, y el tercer tema que recorre, de hecho hay una sección entera, es los desafíos individuales que tienen los países a la hora de poner en marcha una política exterior, ¿no? Entonces, voy a hacer algunos comentarios vinculados a eso y después voy a tocar otro tema que también es contextual, que lo dejo un poquito más adelante. Y empiezo por la autonomía. Acá voy a tratar de ser lo más breve posible porque me parece que lo interesante puede ser las preguntas y las reacciones que me gustaría tener con Claudia, con Peter y también obviamente con Andrea. En relación a la autonomía, mi sensación es que em, se ha escrito muchísimo, se ha debatido muchísimo, pero en este momento del orden global, pensar la autonomía como voluntad política es un problema muy grave. Es un problema que plantea límites a la autonomía como voluntad. Y yo tiendo a pensar hoy la autonomía como un problema de estructura, no de voluntad. Problema estructural, no de la gente, ¿no? O sea, la autonomía hoy es un horizonte estructuralmente condicionado. No es un horizonte de opción de política. Y no se resuelve con voluntad política. Y acá voy a hacer un punto que es más de economía política, porque cuando digo que hay restricciones estructurales, esas restricciones son fundamentalmente materiales. Una restricción es la escasa integración económica en la región. Menos del 20% de comercio intrarregional, que es muy bajo si uno lo compara con Europa o con Asia. Incluso África está creciendo en sus niveles de comercio intrarregional. Y la otra limitante estructural es nuestra integración con el mundo, que es la enorme dependencia de commodities. Si a eso le agregamos una tercera limitante estructural, que es la baja capacidad estatal en la región, capacidad de infraestructura en la región, ¿no? Problemas de conectividad, problemas de integración. Tenemos un desafío logístico enorme que cubrir en América Latina. Prácticamente no hay un tren que conecte dos países, donde las distancias son enormes
y los costos de conectividad son altos. En un contexto de baja capacidad fiscal por parte de los estados, ese es otro problema recurrente y es fundamentalmente material. Entonces, la implicancia para mí desde un punto de vista de policy es que la política exterior no puede hacer lo que la política de desarrollo no hace. No podemos pensar una inserción internacional autónoma con un modelo económico como el que tiene América Latina. Es muy difícil este desafío. El desafío es cómo agregamos valor, cómo industrializamos, cómo aumentamos la productividad, cómo diversificamos nuestro comercio, nuestros socios. Eh, Mientras tengamos estas restricciones estructurales, la autonomía va a seguir siendo una aspiración. Ese es el primer punto. El segundo punto que está conectado tiene que ver con el contexto actual de rivalidad y de competencia entre grandes potencias, pero principalmente la rivalidad entre Estados Unidos y China. Esta rivalidad hoy en este contexto convierte a América Latina en tomadora de precios geopolíticos, en price taker, ¿sí? A nivel geopolítico. ¿A qué me refiero con esto? Buena parte de la región tiene como una inserción internacional por default, como línea de base, pongámosle, que está mirando a Estados Unidos en materia de seguridad, está mirando a China en materia de comercio y mira a la Unión Europea en materia de regulación. Tenemos una potencia militar, una potencia económica, que es la fábrica del mundo. Casi un tercio de lo que se hace en el mundo se hace en China. Y tenemos una potencia regulatoria que es Bruselas. Súper importante también porque es la que define los estándares en el más alto nivel. Y por lo tanto es una aspiración para cualquier país, empresa queriendo hacer negocios, ajustarse a la regulación europea. Y uno pensaba o piensa que estas tres conexiones podían ir por carriles diferenciados y que no se tocaban. Los acontecimientos últimos me dan la idea de que cada vez se tocan más y que cada vez va a ser más difícil mantener una regulación nivel Bruselas por separado de la inserción comercial y financiera con China y de las relaciones de seguridad cada vez más intensas desde Washington hacia América Latina. O sea, cuando nos juntamos en Berlín, Monroe era un recuerdo y las doctrinas de defensa y de seguridad prácticamente no estaban enfocadas a la región. Hoy esa agenda se ha vuelto más intensa. Hay que ver en qué hechos concretos se traduce. Por ahora hay documentos, hay declaraciones, pero ya hay, al menos en la narrativa, hay un intento más claro de designar rivales y de querer limitar el espacio de esos rivales en la región. Hay que ver cómo eso se operacionaliza en términos de créditos, en términos de obstaculizar flujos comerciales, etc. Pero me parece que la señal es clara. Y me parece que esto es muy preocupante porque estos tres canales que yo identifico, que es por default, después podemos, obviamente, siempre hay excepciones, ¿no? Pero por default me parece que la región estaba en esos tres canales. Y hoy la competencia lo que está poniendo en juego a nivel global son dos cosas, es el software y el hardware. Está poniendo en juego el software del orden global, que es el multilateralismo, que es las reglas de la OMC, es las normas de la Organización Mundial de la Salud, es cuestiones que tienen que ver con derechos humanos, con el derecho internacional. Todo ese software que nosotros los internacionalistas llamamos el orden basado en reglas o el orden liberal internacional, está siendo puesto en cuestión. No principalmente por China, sino por Estados Unidos, que fue el arquitecto de este diseño. O sea, el propio arquitecto concluye que el diseño ya no le sirve tanto como pensaba. Y eso me parece un desafío. Y el otro desafío es el hardware, es la infraestructura de ese orden liberal. ¿Cuál era el hardware? El hardware eran
la materia, los minerales, los puertos, los buques, la conexión energética, los datos, las nubes, los centros de datos, los aviones, los aeropuertos. ¿Qué está haciendo Irán hoy? Irán no puede ganarle una guerra a Estados Unidos. Entonces, su guerra no es contra Estados Unidos, es contra la infraestructura del capitalismo que está detrás de Estados Unidos. Y por eso ataca centros de datos como el de Amazon en Bahrein, o ataca centros comerciales o centros financieros y, por supuesto, refinerías y plantas de desalinización, que es para hacer temblar esa infraestructura y que esa infraestructura haga temblar la economía. Entonces, me parece que esos dos elementos están hoy en tensión y me parece que esto es un enorme desafío para América Latina porque, para mal o para bien, América Latina necesita un orden de reglas. Necesita un orden en donde haya instituciones y haya algo que se llama multilateralismo, que es uno de los pocos espacios donde América Latina, individualmente o grupalmente, podía o puede ejercer algún tipo de influencia. Entonces, en un mundo que se desmorona en términos de software y hardware, pensar el problema de la equidistancia, pensar el problema del no alineamiento activo, pensar el problema de la autonomía, se vuelve aún más desafiante. ¿Por qué digo esto? Porque la equidistancia cada vez la define menos América Latina. No somos los únicos actores en definir esa equidistancia, porque Beijing, Bruselas y Washington nos van a presionar cada vez más por tomar decisiones que afecten esa equidistancia misma. Entonces, la región no puede diseñar libremente su posición en la disputa. ¿Cuál es la implicancia en términos de policy que veo acá? Que en vez de construir grandes arquitecturas de autonomía, me parece que la región necesita trabajar sobre nichos específicos en donde la región sí tiene algo de poder para negociar. Pienso en biodiversidad, pienso en minerales críticos y pienso en alimentos, que son tres temas fundamentales que hacen a la transición energética y a la globalización en general. Toco el tercer punto, que es el regionalismo, que mencioné antes. Claramente lo que sale del libro, hay capítulos específicos que trabajan la cuestión del regionalismo, ya sea comercial, ya sea el tema de la democracia, el tema de las instituciones. Lo que estamos viendo es que el regionalismo latinoamericano le cuesta mucho sobrevivir los ciclos electorales. Y me parece que eso es estructural y no va a cambiar en los próximos años. Hay un problema de institucionalización que va mucho más allá de la voluntad presidencial. Hemos construido organismos, está ese dato citado varias veces, que América Latina tiene más organizaciones regionales que estados, ¿no? Eso ya es un problema de diseño enorme que tenemos. Pero además hemos construido bloques regionales para problemas que, por supuesto, siguen estando, pero para problemas mucho más vigentes hoy día, están huérfanos de bloques regionales. ¿En qué organización regional se discute la transición energética? ¿O se discute la crisis de la biodiversidad? ¿O se discute la salud? ¿No? La UNASUR, por ejemplo, pudo trabajar el tema de salud y fue uno de los temas que mejor trabajó dentro del bloque de la UNASUR. ¿Dónde está la UNASUR? Hoy desapareció prácticamente, ¿no? Entonces tenemos muchas organizaciones para temas muy estancados que tienen que ver con la integración económica, que tiene que ver con el fortalecimiento de la democracia y los derechos humanos, pero además tenemos una agenda de temas más intensos hoy que no tienen diseños institucionales por detrás, ¿no? Em, y acá me parece que de nuevo la implicancia policy, más que apostar a grandes proyectos regionales, como relanzar cosas, ¿no? Relanzar LUNASUR o reflotar CELAC, etcétera, eh, me parece que hacer eso es un esfuerzo de muy baja rentabilidad y que más productivo sería concentrarse en cooperación técnica y funcional, como ser redes eléctricas o vigilancia epidemiológica o cadenas agroalimentarias
O sea, cadenas en donde el sector privado tenga mucho que decir y por lo tanto haya una inercia que va más allá de las presidencias. Mucho de la oferta institucional regional ha sido una oferta desde los gobiernos, desde los líderes, desde los estados, más que una demanda del sector privado o de la sociedad civil. Me parece que hay que tratar de escuchar más cuáles son esas demandas del mercado y de la sociedad civil para que los líderes traten de capturar esas demandas y convertirlas en políticas de cooperación menos ambiciosas, más medibles, más efectivas, con impactos más breves en el tiempo. O sea, con lo que digo es a dejar de lado el romanticismo de la patria grande, ¿sí? Y pensar en proyectos un poco más realizables. Y después termino con el mapeo de políticas exteriores que hace el libro, ¿no? A lo largo de los capítulos aparecen lo que diría yo, políticas exteriores con adjetivos. O no sé si esa expresión está en el texto final de Claudio y de Peter, ¿no? Políticas exteriores con adjetivos. Porque la tengo acá entre comillas, me parece que es de ustedes. Y, política exterior feminista, política exterior verde, política exterior turquesa, política exterior antihegemónica, política exterior ultraconservadora, ¿no? Ahí da la sensación que una buena parte de la política exterior en América Latina ha pasado a ser eh, eh, parte de la política doméstica. La política exterior en la región se ha politizado demasiado, se ha ideologizado demasiado, se ha presidencializado demasiado y ha entrado en el ciclo electoral y en el corto plazo y en la mirada de cómo hago política doméstica con política exterior, ¿no? Yo lo que veo que me surge de los capítulos de política exterior, veo líderes muy atrapados en el corto plazo y en las urgencias de la política doméstica. Hoy los líderes no están conversando, no se están reuniendo, tampoco están viajando mucho. ¿Cuántos presidentes de América Latina estuvieron en Davos 2026? 4. ¿Cuántos presidentes estuvieron en la conferencia de Múnich de seguridad, que es como el Davos de la geopolítica hoy? 0. Hubo algún canciller, pero presidentes, 0, ¿no? O sea, las urgencias domésticas dominan el ciclo electoral. América Latina no crece, América Latina necesita aumentar su productividad. Hay un populismo de seguridad hoy bastante duro. Algunos hablan de un giro a la derecha en la región, con varios presidentes ya en ese sector del recorrido ideológico. Un triángulo del litio que hace poco estaba en manos de la izquierda, hoy está en manos de la derecha, Bolivia, Chile, Argentina, hay que ver cómo funciona eso. Pero lo cierto es que la ideología de los presidentes se convierte casi en el principal predictor de cuál va a ser el nivel de cooperación o de diálogo bilateral entre los presidentes de la región. La derecha se va a juntar con la derecha, la izquierda se juntará con la izquierda, y no mucho más que eso, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un ciclo en el que está atrapada la región que de Berlín para acá no cambió y dudo que cambie en los próximos años, ¿no? Entonces acá me surge un par de preguntas aprovechando que ustedes están en Europa. Hace poco se firmó el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que si uno mira el acuerdo, ese acuerdo es el futuro del pasado, ¿no es cierto? No es el futuro de hoy, es el futuro del pasado. Si, yo me juego a que si el Mercosur y la Unión Europea comenzaran a negociar un acuerdo hoy, difícilmente llegarían a ese tipo de acuerdo, ¿no? Y así como se firmó, se empieza a estancar
en la burocracia europea, ¿no? Entonces, una pregunta que tengo es, ¿qué chances o qué incentivos tiene la Unión Europea en acercarse más hacia América Latina, en un contexto donde la Unión Europea está lidiando con una guerra en el este, un conflicto comercial con Washington y una competencia industrial y comercial con China? Si a eso le agregamos la inestabilidad y la volatilidad de Medio Oriente, todo el vecindario, en término muy amplio de Europa, es un desafío de distinto tipo. Entonces, ¿qué capacidad tiene Bruselas de saltar ese cerco de desafíos geoeconómicos y geopolíticos para decir, no sé si América Latina, pero al menos América del Sur, ahí hay un ancla, ahí hay un socio, ahí tenemos que invertir, ahí tenemos que encontrar cosas que nos ayuden? Eh, Mi sensación es que el corto plazo y estas urgencias reducen esa mirada en Bruselas, que la pueden tener los funcionarios de Bruselas, pero no los líderes europeos, ¿no? Me gustaría, ¿cuál es la reacción de ustedes en ese sentido? Y un segundo punto, si se quiere, más conceptual, pero de implicancias políticas, es ¿cómo ven ustedes este problema de la autonomía hoy día? eh, Hay algunos académicos de relaciones internacionales que señalan que probablemente llegó el momento de pensar si la autonomía en términos históricos ha sido una estrategia ganadora y si en realidad lo que ha sido la estrategia ganadora ha sido el alineamiento. Eh, y los casos exitosos de alineamiento no serían desde América Latina, sino desde Asia, de otras regiones, ¿no? De países que se alinearon con Estados Unidos en clave geopolítica, eh, apostar a un ganador, apostar a un proveedor y tratar de extraer la mayor cantidad de concesiones de ese proveedor. Esa parece ser la apuesta de Javier Milei, por ejemplo, ¿no? Apostar a ese líder y apostar a estar del lado de ese líder y extraer la mayor cantidad de concesiones o de favores o de lo que sea, a cambio, por supuesto, también de concesiones que le damos a Washington. Y me llama la atención que esto se está discutiendo en este momento, ¿no? Que no es otra forma de decir, bueno, llegó el momento de decidir, ¿no? La equidistancia no funciona, la autonomía no funciona, hay que apostar. Y hay que apostar por un gran aliado estratégico. ¿Cómo reaccionarían ustedes a esa propuesta? ¿No? Dejo acá. Bueno, muchísimas gracias, Fede. Realmente que has planteado muchísimos temas de interés, preguntas, y creo que le podemos dar ahora el paso a Claudia y a Peter para ver cuáles son sus impresiones sobre tus comentarios, que realmente abarcaron todos los temas desde lo doméstico o intrarregional a las relaciones de América Latina con las grandes potencias. Muchísimas gracias. Claudia, Peter, les doy la palabra. ¿Puedo comenzar muy brevemente? ¿Te parece, Peter? Perfecto. Quizá dos, tres puntitos. Muchas gracias por lo diferenciado y amplio de tu panorama, Federico. Mirando desde Europa, yo creo que la ideologización y politización y el entrincamiento de la política exterior con la política doméstica no es un fenómeno exclusivo de América Latina. Nos está pasando lo mismo en Europa, nos está pasando lo mismo en Alemania. Los consensos históricos sobre política exterior relacionados a la Unión Europea y relacionados a Alemania se están quebrando y aparecen clivages, líneas de conflicto político-partidarias que conocíamos de otros ámbitos. Este, Así que eso creo que es un fenómeno compartido que seguramente según región tendrá sus propias características.
Lo mismo el tema de autonomía, porque que también la autonomía, la soberanía de la Unión Europea es una discusión central, el tema de la autonomía estratégica. Y la pregunta es, ponele que el alineamiento es la estrategia más que más reditúa, pero la pregunta es si ese poder al que uno se asocia, cuán predecible y estable es. Es decir, yo creo que alinearse en tiempos de la Guerra Fría daba una seguridad y una estabilidad que hoy no tenemos. Entonces, yo creo que pensar sobre discutir las ventajas del alineamiento no se puede hacer sin considerar la nueva volatilidad de ciertos poderes. Y el último punto que tengo para mencionar es cómo combinar las necesidades que vos describís y que yo comparto, la necesidad de coordinarse en la región más acá de la patria grande en términos de policies, en áreas estratégicas, cuando a su vez estoy combinando los tres puntos, cuando a su vez tenés presidentes que no están dispuestos a cooperar más allá de la frontera ideológica. Es decir, entiendo, comparto la necesidad que definiste y comparto también la descripción acerca de los patrones de interacción, cómo se junta eso. Y ahora le paso la pelota a Peter. Bueno, muchas gracias, Claudia. Federico, excelente análisis. Muchas gracias. La pregunta que tú nos hiciste, por lo menos una, la quería hacer a ti. ¿Cómo ves los chances del acuerdo Mercosur-EU? Pero te doy mi opinión. Por un lado, creo que sí, hay muchas chances, es una señal geopolítica muy importante y me parece también una buena idea, y no siempre pienso que las ideas de la señora von der Leyen son buenas, pero en este caso sí estoy con ella, cuando el 27 de febrero dijo que el acuerdo, por lo menos la parte comercial, se va a poner en acción a pesar del voto en el Parlamento que puso en alto el proceso de me falta la palabra, ustedes saben, y Ratificación. muchas gracias, la ratificación, y así que la revisión de parte de la Corte de Justicia Europea, ¿no? Pero la Comisión decidió de no esperar 1 o 2 años, sino ponerlos en acción. Me parece una señal muy importante, pero sí, por supuesto, vemos también que como América Latina, la Unión Europea tampoco es un actor homogéneo, sino hay así muchas fisuras, ¿no? Incluso entre socios importantes como Francia y Alemania en eso, ¿no? Porque lo que los franceses dicen sobre el acuerdo es bien distinto de lo que dicen los alemanes, lo que dice el gobierno alemán. Pero yo creo que y la verdad es que hace 10 años yo pensaba que esas negociaciones son muertas y siempre decía que para mí sería mejor terminarlo en vez de nunca terminar el horror de esas negociaciones. Pero ahora como aparentemente ha sido posible, creo que sí es importante implementarlo y porque también tiene que ver con algo que tú dijiste sobre la cooperación latinoamericana y que me parece sumamente importante, eso de concentrarse en cooperaciones, digamos, más funcionales, más técnicas, y ahí también dio posibilidades con ese acuerdo. Pero volviendo a América Latina, creo que eso sí es
sumamente importante porque ese regionalismo nacido y casi tengo que pedir disculpas por la foto de la tapa, porque la foto de la tapa sí es patria grande, ¿no? Pero a pesar de la foto en la tapa estoy contigo, con esa idea de que América Latina necesita más cooperación regional también para cambiar la situación estructural, lo difícil que es, ¿no? Pero está claro, si yo tengo un 60% o más de mi comercio exterior con el mundo externo, ¿por qué me voy así perder en compromisos con mis vecinos, ¿no? ¿Por qué voy a trabajar demasiado en las infraestructuras regionales? Pero el único camino de cambiar eso no son así lindas palabras los fines de semana, sino la única manera de cambiarlo es de verdad así la cooperación técnica. Y me gustó mucho también lo que tú dijiste de que la política exterior no puede ser lo que la política de desarrollo no hace, la frase del día para mí. Y en esa frase encuentro, sí, puntos muy importantes de cooperación dentro de América Latina y el Caribe, pero también entre nuestras regiones, ¿no? Um, a pesar de todas las fisuras y fricciones que hay. Autonomía siempre ha sido una palabra muy grande, ¿no? En Europa también se habla mucho de autonomía, pero al mismo tiempo ha habido durante mucho tiempo, si voy a mi propio país, ha habido un fuerte alineamiento con Estados Unidos, ¿no? Hasta la década de los 70, Alemania casi no actuaba así autónomamente en relaciones internacionales, y menos con respecto a América Latina, aceptando el gran amigo en el Atlántico del Norte, para, por el otro lado, tener cierta autonomía en sus políticas exteriores, pero no con el actor en jefe, ¿no? Así que no soy amigo de las políticas de Milei, pero creo que sí que para ganar autonomía siempre hay que aceptar ciertas restricciones, y eso creo que durante mucho tiempo ha sido de alguna manera el error del regionalismo latinoamericano, de creer que una cooperación regional puede funcionar este, si cada actor nacional mantiene sus autonomías sin aceptar compromisos, ¿no? Creo que lo más fácil para hacer esos compromisos de verdad son las áreas más técnicas. Ahí es más fácil. Y tal vez sí, hay que ir por ese camino también, por la cooperación descentralizada, por la cooperación entre regionales, y con eso cambiar la situación estructural. Lo dejo con eso. Bueno, muchísimas gracias, Claudia, Peter. Me encantaría contestar un montón de los puntos que quedaron en el aire, pero creo que primero se nos va acabando el tiempo, y segundo que tenemos una pregunta por parte de Mónica, una de las participantes. La pregunta es, considerando las recientes declaraciones de Ursula von der Leyen sobre el papel de la Unión Europea en lo que ella considera un viejo orden mundial y las posibles convergencias con narrativas políticas asociadas a Donald Trump, ¿qué implicaciones podrían tener estos cambios discursivos para América Latina y el Caribe en términos de expectativas hacia sus aliados tradicionales, y cómo estas dinámicas se relacionan con los principales argumentos del libro? Una pregunta muy amplia. Por ahora es la única pregunta. No sé quién quiere responderla, si quieren combinar las respuestas. Claudia, vos hablaste menos. Qué No es que justo. no quiera responder, pero No, gracias. Yo, para mí, un planteamiento, una pregunta que yo me hago y que comparto con ustedes, comparto más bien una pregunta relacionada con una respuesta, es
¿Qué chances tiene Europa de presentarse como una tercera opción más allá de China y Estados Unidos para América Latina? Sabemos que es, digamos, el soft power de la regulación. La pregunta para mí es por cuánto tiempo, es decir, ¿qué sostenibilidad tiene ese rol? Y en la medida en que hay una necesidad de no enojar, digamos, no irritar y no recibir represalias de Estados Unidos, hay una tendencia a la adaptabilidad, que lo entiendo, es una estrategia de supervivencia y que no caracteriza solamente a Europa, sino también a otras regiones. Pero en un contexto tal, ¿cuál es la chance de un vínculo birregional? Que no necesariamente tienen que ser las dos regiones completas, sino países de Europa o la Unión Europea con América Latina en un contexto como tal. Y mi pregunta también es si la reactivación de la doctrina Monroe va a generar presión no solamente contra China, Irán, Rusia, sino también contra la Unión Europea. Contra la Unión Europea en América Latina. Entonces, para mí, digamos, esta pregunta que se plantea me lleva a todas estas preguntas sin tener aún una respuesta a ello, pero quizá mis colegas la tengan. Peter, Peter. Para mí, la verdad es que una de las cosas más importantes que tenemos que hacer desde Europa, si de verdad queremos profundizar así la partnership con América Latina, es por fin tomar en serio nuestras palabras de décadas, de eso de hablar entre socios iguales y no insistir, porque lo que escucho yo acá nuevamente en muchos actores también con respecto del acuerdo es que, bueno, ahora sí vamos a, como Federico, tú lo mencionaste, ¿no? El poder de Bruselas, ¿no? El famoso, el poder de regulación. Yo creo que eso no va a ser el camino al éxito, sino tenemos que ponernos en una mesa y hablar, discutir esas cosas, porque no puede ser que ahora estemos esperando de América Latina que acepten nuevamente regulaciones en esto y esto y esto. Hemos visto en la fase final de la discusión sobre el acuerdo que un poco de presión de parte de Lula diciendo que, bueno, si insisten con eso, entonces chao, ¿no? Eso ha funcionado, pero debería funcionar de una manera más simple, ¿no? Y eso tomando en serio sus propias palabras de décadas los funcionarios europeos y los políticos europeos, porque yo creo que sí hay un montón de posibilidades de cooperar entre nuestras regiones, también de mantener ese orden, si lo queremos, ese orden internacional regulado. Y creo que sí, que sería importante, pero eso no puede ser que Europa esté continuando así de actuar como si estamos esperando que nos siga a América Latina. Eso no ha funcionado, no va a funcionar. No va a funcionar. Entonces, si eso no cambia, vamos a fracasar. Me parece que es muy interesante tu punto, Peter. Me hiciste acordar a una, no me acuerdo en dónde intervino el presidente de Finlandia, señalando precisamente esto, la necesidad de reconocer y de integrar a los países. Él no hablaba de América Latina, hablaba del sur global, ¿no? La necesidad de integrar al sur global en la mesa de una manera mucho más horizontal. Y me parece que eso es Y clave porque... mucho antes, porque muchas veces se hacen perdón por interrumpir, ¿no? Sí, sí, Porque muchas veces se hacen los planes y van a la mesa de negociación exacto. con conceptos, considerando a sí mismo como el modelo y esperando el sí, por supuesto, muchas gracias, ¿no? No, así no funciona. Claro, claro, claro. Me permito hacer una intervención cortita siguiendo con esta idea del llamado poder regulador de la Unión Europea. Yo creo que ese es un concepto que tenemos como que matizar, porque si pensamos el acuerdo que se acaba de firmar con Mercosur, es el único acuerdo de la Unión Europea que no tiene ninguna cláusula TRIPS Plus.
en materia de derechos de propiedad intelectual, y esto tiene que ver claramente con una política de Mercosur, pero sobre todo liderada por Brasil en cuanto a la protección de la propiedad intelectual en temas de medicamentos, etcétera, etcétera, con lo cual coincido con ustedes que la Unión Europea, su poder quizás surge más de la negociación y de la capacidad de articular que de imponer. Y por otro lado, lo que decía recién Federico, respecto de si habría o no habría este mismo acuerdo si empezaran a negociar hoy, yo creo que no habría ni siquiera mandato negociador para la Comisión Europea, porque este mandato es de 1999. ¿De qué Comisión Europea y de qué Unión Europea estamos hablando? Hoy no habría ni siquiera un mandato de la Comisión para poder negociar. O sea, se retomaron las negociaciones en el siglo XXI, ya bien avanzado, con un mandato en 1999 que respondía a otro orden internacional, a otra Unión Europea, a otra América Latina. Entonces eso ya nos indica un poco de lo difícil que es para la Unión Europea poder pensar en integrar América Latina, ¿no? No digo que para que no haya reticencias también del lado de Mercosur, no digo eso, pero quiero decir que 27 países no es lo mismo que el número de países que había en 1999. Y yo seguiría charlando, creo que aquí tengo una pregunta última que espero que aquí me dejen plantearla, que tiene que ver con el lugar de América Latina en el tablero global y pregunta cómo se explica la falta de una política migratoria regional firme frente a los atropellos en los centros de detención en Estados Unidos. Es una contradicción que la mayor fuerza de trabajo en ese país sufre una vulneración sistemática de derechos, donde ciudadanos de toda la región terminan optando por la deportación forzada. Se considera este fenómeno como una falla en las alianzas estratégicas de América Latina o simplemente como un costo aceptado en este nuevo orden. André, ahí hay otra pregunta de Maiden Solano Ah, en vale. el, en Espera. el, Ah, ok. en el Sí, recuadro, sí. que en eh, realidad son dos. sí. Vale. Bueno, planteo estas otras dos preguntas y ustedes responden de manera conjunta, si les parece bien. Aquí Maiden nos pregunta, nos dice que América Latina se convierte en un importante player en este cambio de relaciones internacionales, nuevo orden mundial, desafíos geopolíticos. Podríamos ver que la gobernanza multinivel de los países de la región cobra importancia para mantener unas relaciones comerciales en los tres ejes mencionados: minerales críticos, biodiversidad, alimentos. ¿Y qué opinión tienen de los países que no fueron invitados a ser parte del Escudo de las Américas? Lo dejo en manos de ustedes cuál de estas preguntas quieren contestar. A ver, yo reacciono rápido. Sí, La pregunta de Mónica, bueno, ya más o menos se contestó. esa fue la primera que yo Esa fue la planteé. primera, Sí, sí. sí, sí. No sé cuál sería la gobernanza multinivel en este momento de la región. Yo no la veo. Era como un vocabulario, una gramática que anterior a esta idea de la gobernanza multinivel, porque multinivel suponía que había una gobernanza global y tenías nacional, regional, global. La global, esto es como downstream, ¿no? Cae la global, cae la regional. Entonces me cuesta mirar esa gobernanza multinivel. Y eso coloca a América Latina la coloca en el mapa, pero no en la mesa. No es lo mismo estar en el mapa que en la mesa. Cuando dicen América Latina se volvió más relevante, sí, en el mapa, pero no en la mesa. Y difícilmente estamos en la mesa si no hay algún nivel de coordinación entre los países que son, entre comillas, potencia en materia de minerales, de biodiversidad, de alimentos, como Argentina, Brasil, Colombia. ¿Qué diálogo puede haber entre Milei, Lula y Petro hoy en estos temas? Cero, -10. Entonces, digamos, de vuelta es como esta idea de la ideología y la ideología, en vez de pensar en intereses más concretos, ¿no? Me parece que ahí hay un serio desafío. No sé, Claudia y Peter, ¿cómo lo ven?
Yo coincido totalmente. Claro que hay una confusión entre estar en la mesa y a la mesa y estar en el menú, ¿no? Se dice. Además, Eh, sí. que sería una situación aún más grave de estar en el mapa. Em, quisiera, coincido 100% con lo Perdón, que Claudia, en el sí, menú estarían, en relación a la segunda sí, pregunta, los que no dale, fueron invitados al Escudo de las Américas correcto, son está en el candidatos a menú, estar en el menú, ¿no? Como correcto. México. Correcto, correcto. Así que sí, coincido 100% con lo que decís. Yo quisiera solamente más bien agregar algo a lo que vos dijiste, Andrea, volviendo al acuerdo de asociación Mercosur-Unión Europea. Yo no sé cómo lo viven ustedes en España, pero acá en Alemania se cree, es mi sensación, cuando me hablan sobre el Mercosur y la Unión Europea en esta asociación, de que con eso, si eso se cierra, ya están arregladas nuestras relaciones birregionales. Olvidando que la región es un poquito más grande que los cuatro países que ahora negociaron el acuerdo de la asociación y olvidando que hay otros ámbitos y olvidando que estamos hablando solamente de la parte comercial del acuerdo. Entonces, no solamente se olvida que estamos hablando de la mitad del acuerdo, sino que la región es mucho más y que necesitamos un diálogo que va más allá de estos aspectos comerciales y que tienen que ver con el orden mundial, el derecho internacional y el multilateralismo. Muchas gracias. Y te van a decir que, bueno, además tenemos los acuerdos con México y con Chile que incluso han sido modernizados, así que con eso ya cubrimos la mayor parte de la Pipí región, ¿no? cucú. Pero estoy contigo. Yo creo que con los países que no han sido invitados a formar parte del escudo, hay que cooperar con ellos, ¿no? Porque vamos a dejar de cooperar con México, con Brasil, con Colombia, Exactamente. son tres de los más grandes, ¿no? Pero hay que cooperar con todos, ¿no? Y esa invitación, bueno, es una consecuencia de la política de seguridad de Estados Unidos, ¿no? Y que no es la nuestra. Y entonces yo creo que en eso sí tenemos que mantener nuestra autonomía, ¿no? Y seguir nuestras propias líneas de política también, incluso cooperando con esos países, ¿no? Vale. Claudia decía que esto es la mitad del acuerdo, el acuerdo del acuerdo de asociación, pero en realidad es una tercera parte, ¿no? Porque hay otras dos patas que son cooperación y diálogo político, que hasta donde yo sé no está Correcto. Un tercio. publicado, ¿no? O sea, em, eh, viendo el reloj, me temo que tengo que ir cerrando. Dejo aquí para pensar una pregunta que nos plantean también desde uno de los participantes que tiene que ver con la postura de Europa, eh, incluso también de América Latina, frente a la operación militar en Venezuela y ahora la crisis en Oriente Medio. Ciertamente es un tema súper interesante. Las relaciones tienen muchas aristas y en una hora no podemos tocar todos los temas, pero seguramente que esto nos da agenda para seguir pensando otros encuentros y seguir hablando de estos temas. Finalmente, agradecerles enormemente a Claudia, a Peter y a Federico por haber aceptado la invitación y haber estado hoy con nosotros. Muchísimas gracias también a todos aquellos que nos han estado siguiendo a través de YouTube. Eh, Finalmente, invitarlos de nuevo a seguirnos en las redes sociales, donde vamos a compartir este video. Va a estar en YouTube junto con información y otras actividades que estamos organizando desde la red EULAS. Muchísimas gracias a todos de nuevo y que tengan un buen día, buena tarde, depende Gracias de a donde estén. vos. Nos Chao, Gracias, vemos. muchas gracias. gracias. Y Muchas gracias por a la la gente que asiste. iniciativa, por la organización, Y a la Un buenísimo, gente que placer. ¿no? asistió, un gran saludo. Chao. Chao, Chao. chao, chao. Que Chao, estén chao. muy bien. Nos vemos. Chao, chao. 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 Ujú. Bueno, muchas gracias, No, Andrea. gracias, Peter. No, Espectacular, espectacular Ya se y un cortó libro la súper transmisión, ¿verdad? interesante. ¿Perdona? Se ¿Qué? cortó la transmisión ya.
Sí, ya terminó, ¿no? Estoy tratando de conectar con los técnicos acá en el chat. Porque no me avisa que es... No, se sigue grabando acá, ¿eh? Yo lo veo arriba a la Sí, derecha. sí, se Ah, sigue sí. grabando. Se sigue Se sigue transmitiendo y grabando. grabando. Opa, bueno, pero eso se Mm, cortará. Eh, Ahora, no, mm, sigue. sigue mm. grabando. Bueno, pero eso se puede cortar, Sí, ¿no? eso lo Mm, cortábamos, se Pero hay una editará eso. transmisión. Claro. Bueno, no sé. Estoy acá con. Es que yo eso no lo puedo hacer. Seguimos Bueno, transmitiendo. nos No, vamos y con eso sí. termina automáticamente, ¿no? Mil Solamente gracias, quería agradecerte nuevamente, ¿no? No, por Andrea. favor, Bueno, gracias Un a abrazo. ustedes y un fuerte abrazo y nos vemos bueno, un pronto. gran Ojalá. abrazo, ¿no? Chau, chau. Chao. Chao, chao. Chao.